Buenos días. En nombre de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer día de coloquio internacional en la encrucijada del norte y el sur, cuyo protagonista, el profesor Boaventura, ha dialogado y conversado con distintas personalidades representativas del pensamiento del sur global. Ese sur no delimitado por las fronteras geopolíticas y geográficas que, citando al doctor Carlos Mendoza, como una herida abierta, nos llama a transfigurar y construir la academia en acción, en aras de una sociedad equitativa y justa. Por tal motivo, lo que el día de hoy nos convoca es estar en atenta escucha a la voz de Boaventura en el tema de democracia y crisis del Estado. Antes de cederle la palabra a nuestro insigne orador, el doctor Boaventura, me permito presentar a nuestras autoridades académicas. El doctor Alejandro Guevara Sanginés, vicerrector de la universidad. Así como la maestra Araceli Telles Trejo. Bienvenidos. Muchas gracias y comenzamos. Buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento muy especial a mis colegas que están aquí en la mesa conmigo. Y gracias a todos y a todas por estar acá. Estoy sorprendido que no están cansadas ni cansados después de 3 días de conversa sobre tantos temas. Y que gracias realmente a la iniciativa de mis colegas, a João César, a Carlos y a Gustavo, lo que fue posible organizar acá, que en mi larga carrera científica y profesional, este fue un coloquio realmente de afectos, de algo muy distinto de todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera, ¿no? Entonces estoy muy feliz por estar aquí. Hoy va a ser un día también de fiesta y no vamos a bailar, pero casi todo el resto no podría desafiar al rector para bailar un poquito, pero de todas maneras vamos a hablar. Yo preparé una charla porque la organización me ha pedido que yo hablara del tema de la democracia en este contexto en que nos encontramos en el mundo, en el continente y en México. Es un tema que realmente se está transformando en un tema de gran actualidad en grande parte del mundo. Por ejemplo, para les dar un ejemplo, hace 15 días estaba en Berlín, en el Haus der Kultur der Welt, donde estábamos discutiendo exactamente el futuro de la democracia, o la democracia del futuro, si quieren, ¿no? Estábamos en Alemania. Entonces, es bueno estar en Alemania a discutir democracia, claro, por las razones históricas, mejor que otra cosa. Pero un país que no tiene, produce crisis en los otros países del sur de Europa, inclusive mi país, pero no tiene una crisis de ninguna manera. Entonces, el problema es un problema que tiene varias dimensiones. Yo hoy voy a intentar de tratar de ver por qué llegamos a necesidad de trabajar este tema con alguna intensidad y quizás con alguna innovación, que en mi caso viene del trabajo que estoy realizando en cooperación con tantos colegas y con tantos movimientos sociales a los cuales llamamos las epistemologías del sur. Y realmente cuando hablamos de democracia, la primera cosa que surge normalmente es hoy en día un autor marxista muy conocido, sobre todo en América Latina, Antonio Gramsci, y que últimamente está de moda, digamos, está de moda por un pequeño texto que está en las notas de la prisión, que es esto, cuando Gramsci, para hablar en los años 20 del proceso de transición entre una ciudad, una sociedad vieja y una nueva,
decía que el nuevo no termina de nacer y el viejo no termina de morir. Y este es un tiempo de monstruos, ¿no? Y después trabajaba un poco la idea de monstruos, ¿no? Esto se convirtió en una manera de introducir temas que son importantes hoy en día, porque realmente, sobre todo, son temas que, con la idea de monstruo, que convoca una idea de malformación, simultáneamente familiar y amenazante, en forma o en contenido, y que de todas maneras se hace difícil de entender, y mucho menos de podermos tener una relación con él. Y por veces huir tampoco es una alternativa, porque el monstruo no nos deja huir. Entonces, esto ha sido una metáfora que está siendo utilizada por muchos de nosotros para ver si realmente estamos en un tiempo de monstruos, ¿no? Yo debo decir que tengo algunas dudas sobre esto, ¿no? Porque realmente yo pienso que estamos eternamente, infinitamente en transición. Es cierto que hay toda una literatura, sobre todo en ciencia política, en sociología, sobre las transiciones, ¿no? Y hay transiciones que son las que son más discutidas y que toda gente sabe: transiciones de dictadura para democracia, transición en Sudáfrica del apartheid para la Rainbow Society, la sociedad del arco iris. Tenemos después las transiciones del colonialismo para las independencias. O sea, hay una serie de transiciones, pero realmente la literatura sobre transiciones fue sobre todo transiciones de la dictadura para la democracia, ¿no? Pero hay muchas otras transiciones invisibles. Por ejemplo, podríamos hablar que los países desarrollados están en transición desde hace siglos, casi diríamos ahora, para ser desarrollados, ¿sí? Porque cuando fueron declarados al inicio del siglo XX como subdesarrollados, es porque estaban en transición para ser desarrollados. Y siguen, entonces, en eso, ¿no? Y después hay algunas transiciones un poco más sutiles e insidiosas. Por ejemplo, ¿estaremos nosotros en una transición de democracia para dictadura? Por ejemplo, que no se nota. Y que discutimos las transiciones para la democracia, pero de hecho lo que estamos discutiendo es al contrario, transiciones sutiles, informales, que son monstruosas en sí mismas, de democracia para dictadura. O sea, el concepto de transición es tan vasto que puede ser que si todo es transición, nada es transición. Por eso puede no ser útil. Pero la idea de monstruo, sí, la idea de monstruo está ahí para realidades que son simplemente presentes y con las cuales tenemos una relación difícil, ¿no? De pesadilla, también de sueño muchas veces, una parte benevolente, una parte malevolente. Y tiene sobre todo esta característica, es quizás no son los monstruos y nosotros mismos, quizás nosotros somos también monstruosos. ¿En qué medida los monstruos son extraños a nosotros? Y los podemos discutir así, sin más. ¿O en qué medida la sociedad en que vivimos nos está obligando a ser monstruos nosotros mismos, ¿no? Y a veces esto nos repugna porque pensamos: ¿cómo es posible? Yo no puedo ser monstruoso. Yo puedo vivir en las entrañas del monstruo. Esta es una expresión que ustedes quizás conocen, que es una expresión muy conocida de gran intelectual cubano, José Martí, en 1895, porque era un periodista en Nueva York, y su problema era cómo hablar de nuestra América y de la liberación de América Latina desde las entrañas del monstruo, y así hablaba, ¿no? Pero por veces nosotros no necesitamos de Freud o de Jung para sabermos que realmente hay cosas monstruosas por veces, ¿eh? Y esto no pasa simplemente en situaciones muy extrañas. Les doy un ejemplo. Ustedes ya oyeron hablar, estoy seguro,
de Heinrich Himmler. Fue un Reichsführer, fue un hombre del SS nazi, un dos grandes dirigentes del nazismo. Fue el hombre que transformó la tortura, el exterminio de los judíos y de los gitanos en una ciencia. Este hombre, cuando llegaba a la noche a su casa, entraba por la puerta trasera. ¿Saben ustedes por qué? Porque no quería despertar su canario favorito. Miren cómo este monstruo tenía esta sensibilidad por los derechos de los animales. Que el canario tiene que dormir, ¿no? Y no vamos a despertar el canario. Por eso la monstruosidad puede estar donde no la vemos. Y este es un punto que gustaría de discutir con ustedes. Bien, yo en este libro que lanzamos ayer identifico algunos de los monstruos que estamos viviendo hoy. Un de ellos es lo que he llamado las formas extremas de ejercicio de poder democrático, que llamo la dronificación del poder, porque es una metáfora que viene de los drones militares y que es una forma tan extrema que no tiene miedo, digamos, del enemigo, porque está totalmente protegido del enemigo y puede causar una devastación enorme. Todo esto se hace dentro de un marco democrático, no es dictadura, no es nada, no es guerra, digamos, como nosotros por veces concebimos, es otra cosa, ¿no? Y no son solamente los drones militares, los drones financieros. Una agencia de rating puede causar desempleo en Brasil o en Portugal de un día al otro. Basta manejar la tasa de interés del país. Y son jóvenes, normalmente con menos de 30 años, que lo hacen en sus pantallas de computadora cuando deciden jugar, que es un juego, jugar en la bancarrota de un país. Fue así que la deuda de Grecia aumentó de un día al otro de esta manera. Los especuladores jugaron que él iba a entrar en bancarrota y por eso era de apostar, ¿no? Una apuesta, ¿no? Entonces, esta idea de dronificación del poder es importante porque es monstruosa en sí mismo, ¿no? Y este poder puede estar muy distante, como los drones que matan en Afganistán desde Nebraska, pero puede estar muy próximo. El Twitter de Trump es un poder próximo. No te necesitas de ir a los periódicos, leer los decretos del presidente, basta saber todas las mañanas lo que él ha visto en la televisión y sabemos lo que va a ser la política de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta idea directa e informal del poder es un poder que es institucional, pero que se ejerce de una manera extrainstitucional. O sea, las instituciones hoy son un pretexto para trabajo extrainstitucional. Este es monstruoso, porque las instituciones fueron creadas exactamente para que el extrainstitucional no fuera posible. Y claro, cuando los movimientos, los indignados, los Occupy, entran por las calles y hacen protestas y tal, ahí estamos, toda gente habla, que son protestas antiinstitucionales, extrainstitucionales, y que este es un peligro para la democracia. Está pasando todos los días, desde arriba, no desde abajo. Y eso es otra cosa que casi por veces no se nota, ¿no? Entonces, esta idea de un poder que es democrático. Trump finalmente fue elegido democráticamente. Tenemos muchas dudas sobre la naturaleza democrática de los Estados Unidos, pero fueron elegidos, como Rodrigo Duterte en Filipinas, que también quiere eliminar los narcotraficantes, los delincuentes, y piensa que ir a tribunales y prisiones, esta institucionalidad es una cosa muy, muy cara, muy lenta, muy ineficiente. Lo mejor es matarlos directo, ¿no? Y los ha matado directo cuando era alcalde. Entonces, un poder democrático formal que se ejerce de una manera totalmente informal. Esto es algo que no estaba en las teorías de que nosotros nos ocupamos. Y un otro monstruo, de alguna manera, es democracia. ¿Por qué? Porque el gran problema de la democracia fue siempre
estoy me limitando al siglo XX, era esta cosa, porque hay tan pocos países en el mundo que son democráticos. En los 60, el gran problema de la teoría política democrática era este. Había países democráticos en Europa, ni todos, mi país no era democrático, España no era democrático, los Estados Unidos, Canadá, algunos países en América Latina una confusión porque eran democracias inestables, a veces dictaduras, etcétera, etcétera. ¿Por qué tan pocos? ¿No? El gran problema de la discusión era siempre cuáles son las condiciones para que un país pueda ser democrático. Y era la gran tema era discutir las condiciones. Y los libros son famosos. Barrington Moore, por ejemplo, fue mi profesor, es una persona que discutía cómo era necesario, por ejemplo, era necesaria una reforma agraria. O sea, sin reforma agraria la democracia no es posible. Porque la reforma agraria va a permitir que realmente va a haber gente que va a pasar a las ciudades, y la democracia es algo que tiene que construirse en las ciudades. Tampoco es posible en sociedades de gran polarización de recursos económicos, de desigualdad social. El ideal de una democracia estable es la clase media, porque es una almohada entre los más ricos y los más pobres, y eso aguanta institucionalmente la democracia. Condiciones se discutía, y por eso se decía, los otros países no pueden ser, porque no tienen reforma agraria, porque hay mucho campesinato, porque la gente es iletrada, era otra condición. En los 80, sin que nadie notara, todo esto cambió de una manera brutal, y cambió de una manera sencilla. La democracia dejó de tener condiciones y pasó a ser condiciones para todo. O sea, si tú quieres ayuda del Banco Mundial, tienes que ser democrático. Si quieres un ajuste estructural, el apoyo del Fondo Monetario, tienes que ser una democracia. La democracia pasó a ser una condicionalidad para poder imponer, para poder intervenir en países y ayudar, digamos así, los países. La ayuda de los países más ricos a los más pobres dependía que eran democráticos. Entonces, ¿qué pasó? Nada había cambiado en estos países. Antes se discutía por qué no eran democráticos. Ahora se discute que tienen que ser democráticos para poder recibir la ayuda. Y realmente autores muy conocidos de nosotros aceptaron críticamente esta teoría. Lo más famoso quizás es Amartya Sen en las condiciones del desarrollo, que dice básicamente la democracia es la condición de todo, y nada más. Entonces la democracia, que era una conquista, resultado de procesos históricos y sociológicos dentro de los países, pasó a ser una arma del imperialismo. Hoy, esta democracia de baja intensidad que describe en el libro, es un instrumento de imperialismo. Y justifica exactamente las intervenciones. Se destruye Gaddafi porque no es democrático. Es necesario, tenemos una democracia. Si ustedes se recuerdan, cuando se invade Irak, la primera idea que invadimos para realizar elecciones en Irak. Y mandan todo un personal para empezar con las elecciones en Irak. Democracia como instrumento de imperialismo. ¿Es la misma democracia que discutíamos antes? No, no es, pero el nombre es el mismo, y aquí está la trampa. Entonces aquí hay una cosa monstruosa que hay que mirar. Y una tercera, son muchos otros monstruos, pienso que podría quedarme aquí con más monstruos, pero no les quiero asustar demasiado. Hay un monstruo que es muy interesante porque es la única cosa que aparentemente no está en crisis en el mundo en este momento. Y la única cosa que no está en crisis en el mundo es el concepto de crisis. O sea, y si vamos a la raíz griega de la palabra, la crisis es siempre una oportunidad para innovación, para cambio político. Crisis, por ejemplo, es enfermedad, o sea, es la posibilidad de una cura en griego también. Crisis para sanar una situación, ¿no? Pero esa es la crisis cuando la crisis tiene que ser explicada.
porque es una crisis que ocurre en un sistema, ¿no? Ahora, cuando la crisis es permanente, pasa una sutil transformación que cuando se hace permanente, ya no necesita de ser explicada, pasa a explicar todo. En sociología decimos que deja de ser una variable dependiente para pasar a ser una variable independiente. O sea, se recortan los salarios, la crisis. Se recortan las pensiones, la crisis. Se privatiza la educación, la crisis. Se privatizan las universidades, la crisis. La crisis explica todo. Por eso la crisis es la única cosa que no está en crisis en nuestro tiempo. Entonces, este es un tiempo que debemos realmente tomar en cuenta muchas de estas situaciones para podermos entrar con una discusión que nos permita salir de aquí. Y esta situación, a mi juicio, tiene también un supermonstruo de alguna manera que está por ahí, que también nos debe asustar por veces también, que es el hecho que el capitalismo cuando surge siempre como un terreno contestado, de disputa, en lucha. Todo el trabajo de Marx es para mostrar las luchas que están ahí, que cómo el capitalismo se impone por el conflicto y que va a estar creando sus fuerzas contradictorias, los trabajadores, etcétera, etcétera. Y por eso es un campo de siempre contradicciones, ¿no? Llegamos al final del siglo XX, algunos autores, siglo XX, inicio del siglo XXI, y realmente, como lo describo en este libro, Epistemology of the South, digo, el fin del capitalismo que no tiene fin. O sea, es muy difícil imaginar el fin del capitalismo. Al mismo tiempo, si el capitalismo es histórico, es muy difícil imaginar que no tenga fin. Y esto es algo que nos causa perplejidad también, ¿no? Sobre todo porque parece que el capitalismo ya no teme los enemigos. No tiene temor de los enemigos. Y por eso parece que lo que tiene que temer es su propio suicidio. Y ese es un tema que volveremos más adelante. Y en ese sentido, pienso que es necesario e importante recordar acá que estamos en el año del centenario de la Revolución Rusa, ¿no? Y también los 150 años del primer volumen del Capital de Karl Marx. Y eso es un centenario importante que unos celebran, otros no celebran, pero que debemos señalarlo porque no comprendemos el siglo XX sin la Revolución Rusa. Sé lo que pasó, sin muchas otras revoluciones que voy a mencionar. Pero es importante reconocer que la Revolución Rusa realmente es muy importante para nosotros conocermos nuestro tiempo de ahora. ¿Y por qué? Primeramente, yo diría, claro que tendríamos que definir lo que es con más precisión lo que es la Revolución Rusa, ¿no? Porque la Revolución Rusa, mismo si no contamos con 1905, hubo una revolución que empezó en febrero de 1917 y después la Revolución de Octubre de 1917. Claro que la gente cuando habla de la Revolución Rusa habla normalmente de la Revolución de Octubre, porque fue cuando esta revolución inicial, que era la revolución donde los obreros, a través de los bolcheviques y también de los mencheviques y socialistas revolucionarios, estaban en articulación con partidos burgueses, y se llamó a eso la fase democrática de la Revolución Rusa, ¿no? Que después en octubre pasó a una fase socialista. Un trabajo muy interesante de discutir cómo se pasó todo esto, pero realmente mirar que el inicio puede ser, normalmente para mí es importante mirar lo que pasó en octubre, pero después, ¿cuándo termina la revolución? ¿Termina en 1921?
cuando Lenin deja de poder porque tuvo un ABC y ya no puede trabajar, cuando Stalin llega al poder, 23, 24, cuando la Unión Soviética es desmantelada en 1991, o sea, hay un debate muy grande. Yo sigo en esto casi siempre, en estas cosas a Trotsky, que dice que realmente la revolución termina cuando Stalin asume el poder y hace una dictadura realmente sanguinaria a partir de ahí. Pero el impacto de todas estas revoluciones no son solamente la revolución rusa, ¿sabes? Quien diga que tuvo más impacto en el siglo XX de que las revoluciones anteriores, que fueron las burguesas, la revolución francesa, la revolución americana, y una revolución que casi todos se olvidan de mencionar, ya no estoy hablando de la revolución mexicana, pero la gran revolución haitiana de 1791 a 1804, que es la primera revolución de esclavos y que es realmente un impacto enorme en los imperios, sobre todo en Francia, y recuérdense que las reparaciones que Haití hubo que pagar por la osadía de la independencia, terminaron de pagarse las deudas en 1947. Y esto pasó en 1804, ¿no? Para ver realmente cómo las cosas se pasaron. Claro que no voy a entrar aquí en los contributos, porque no es eso que yo quiero, los contributos positivos, negativos, es un debate inmenso, a lo cual he dedicado algún tiempo, porque me parece que es muy importante analizar, pero ni de esta ni de otras revoluciones, porque yo pienso que ninguna revolución logró todos sus objetivos, no es eso que voy decir, pero me interesan algunos temas para discutir el tema de hoy. Y los temas, miren, fíjense ustedes y miren todos los temas que nosotros trabajamos hoy en las ciencias sociales y que vienen realmente, en primera manera que fueron discutidos fue a partir de la Revolución Rusa. Es muy interesante de ver porque para vermos en los tiempos de hoy qué nuevos términos podemos traer para dentro de la lucha, qué nuevos temas para describir la sociedad. Entonces, algunos, entre muchos otros, ¿no? Modos de transformación social, es una cosa, un tema fundamental en la Revolución Rusa, ¿no? El conocimiento, segundo, el conocimiento científico y su papel en la transformación social, importante. El sujeto histórico, la idea del operariado, obreros, y el Partido Revolucionario. Es una innovación total de crear una cosa que llamamos de alguna manera depreciativamente muchos años más tarde, pero que en ese entonces era una gran revolución, que era la idea de revolucionarios profesionales. Es eso que es el partido bolchevique, en ese sentido, ¿no? La relación entre condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Es otro tema que va a entrar, Marx lo había discutido, pero aquí entra totalmente. El papel de la clase. El papel de la relación entre clase y nación. Que es curioso porque en 1913, que es un año antes de la Primera Guerra Mundial, en que nosotros siempre pensamos que no va a haber guerra, porque está todo tranquilo en el mundo, hay una guerra ahí por Yemen, tan lejos de acá, hay unas cositas más cerquitas, esta guerra civil quizás en México es distinta. Entonces, en 1913 era un tiempo de fiesta en Europa, en Viena, es grande, Wittgenstein, Mahler, Kokoschka, yo les podría decir toda la gran cultura de 1913, y estaba un joven georgiano, que era Stalin, que fue enviado por Lenin para estudiar la cuestión nacional con los austro-húngaros, porque eran los que tenían el problema de las naciones. Y cómo se articula el concepto de nación con el concepto de clase, ¿no? Lenin no sabía muy bien y mandó a Stalin, pero Stalin era muy ignorante, no sabía alemán. Y entonces, ¿cómo podría enviar un hombre a Viena y no sabía alemán? Entonces, ¿qué le enseñó? Fue un otro gran teórico del marxismo que después Stalin años más tarde va a matar. Se llamó Nikolai Bukharin. Bukharin fue el hombre que le enseñó
el alemán. Y otro también, otro joven que estaba por ahí, sin plata, todos ellos sin plata, claro, que era Trotsky, ¿no? Y que no, como Trotsky era muy inteligente, como no tenía nada, no tenía plata para nada, ¿saben cómo él se sustentaba y a su familia? Jugando xadrez, ¿cómo se dice? Xadrez. Ajedrez, ¿no? Y entonces quedó, era ya un café famoso que existe todavía en Viena, que es el Café Central, y ya, para el Café Central, a jugar ajedrez. Y entonces era siempre el campeón y ganaba plata por eso, ¿no? Y encontraba en la calle un hombre casi, Stalin, encontraba en la calle, perto de Schönburg, un joven también de 23 años, que no tenía empleo, y que no tenía calidad ninguna para nada. Entonces lo que hacía era pintar unas aguarelas, ¿cómo se llama? Aguarelas, así desde catedrales, de plazas, como vemos por todas partes del mundo, ¿no? Y vendía a los turistas que pasaban. Ese señor se llamaba Hitler. Entonces, ustedes ven, en 1903, poco antes de empezar la guerra, ¿no? Y la destrucción, pero todo parecía normal. Esta relación fue importante, muy importante esta cuestión de clase y raza. El internacionalismo, otro tema que va a quedarse por todo el siglo y que quedó. Y esta estaba conectada con la idea que todavía está con nosotros, es una transformación, para ellos era una revolución. ¿Tiene que ser mundial o puede ser en un país solo? Si podemos transformar el mundo a partir de un país y solamente en ese país, o si deberíamos transformar todo. La cuestión imperialista es muy fuerte, la cuestión del Estado. La cuestión es fundamental, la cuestión del Estado, con un debate fabuloso entre Lenin y Kautsky ahí. Las formas de democracia que nos van a interesar acá, porque los soviéticos eran una forma de democracia, era democracia participativa, además multipartidarios, los bolcheviques eran una minoría en ese entonces, ¿no? La propiedad de la tierra, el gran tema de la Revolución Rusa, ¿no? Porque el 70% de la gente era campesina. Y el problema es que la tierra estaba concentrada en los tierratenientes. Tolstoy lo dice de una manera muy fuerte. Después la educación y el arte son temas que también son importantes. Yo voy aquí a hablar rápidamente de tres temas: los modos de transformación, del conocimiento y los modos de deliberación y el papel del Estado. No. Y tengo que ser rápido porque si no me queda aquí bastante tiempo. Yo no sé cómo va a ser nuestro tiempo, pero déjenme caminar y pues vamos hasta ver hasta dónde podemos. Pero ya sobre los modos de transformación ya he hablado con algunos de ustedes aquí. Yo no voy aquí a demorarme mucho, pero lo que quiero decir básicamente es esto, ¿no? Con la Revolución Rusa se concretiza que hay dos grandes modos de transformación social, progresiva, digamos así. La revolución y el reformismo. Una que es una transformación brusca, no necesariamente violenta. En la Revolución Rusa no murió casi nadie. En la revolución en Moscú murieron algunas personas, pero en San Petersburgo no. Pero es brusca en términos de estructuras del Estado, de tomar el Palacio de Invierno, etc. Y después una otra que es el reformismo de la democracia, que se vamos por despacio, incremental, gradual, transformando. Y la idea en este entonces es muy claro para todas las fuerzas progresistas, las clases populares, que son la gran mayoría de la gente, no están organizadas como tal, que es que el objetivo es lo mismo, socialismo. Y no se dice que tu socialismo es mejor que yo, los bolcheviques no dicen que es mejor que el socialismo de Bernstein, no, es el mismo, pero se puede llegar ahí por una vía revolucionaria o por una vía reformista democrática. Claro que después va a haber nuances, revolución democrática de febrero a octubre, después revolución socialista. Fíjense, miren que es muy interesante porque al inicio del siglo XX vamos a resucitar la idea de revolución democrática, pero no tiene nada a ver con la discusión de la revolución rusa. Revolución bolivariana, ¿qué es? Un presidente es elegido democráticamente y hace una revolución. La revolución ciudadana, un presidente, Rafael Correa, es elegido democráticamente y hace una revolución ciudadana. La revolución comunitaria de Bolivia, un presidente es elegido democráticamente y hace una revolución. Aquí no, es otra cosa.
Se llama revolución democrática, pero empieza con una revolución, no empieza con democracia, empieza con una revolución. Pero lo que es para nosotros importante es que empezamos el siglo XX con estos dos modelos y iniciamos el siglo XXI sin ninguno, ni revolución, ni reformismo. Lo que hay es un contrarreformismo defensivo de una democracia de bajísima intensidad. Y es de bajísima intensidad porque es defensivo, no es para lograr nuevas conquistas obreras, de mujeres, de jóvenes, de la naturaleza, lo que sea, para defender lo que conquistamos. Es totalmente de una fase de retroceso, de defensa y de trinchera, digamos así. Y por eso tenemos una crisis muy grande. Claro que no voy a entrar en los detalles, porque estos dos modelos entraron en crisis muy temprano, pero es curioso, una cosa que nos interesa a nosotros aquí en el continente, es que después Lenin es muy claro que la revolución rusa finalmente tenía lugar en el país más retrasado de Europa. Y por eso estaba en totalmente desacuerdo con Marx, porque para Marx la revolución, para tener éxito, debería ser en la sociedad más desarrollada. La sociedad capitalista más desarrollada era Alemania, no era Rusia. Y entonces Lenin decía, si los alemanes no logran una revolución, la revolución rusa se va. Y eso es muy importante. Entre 1918 y 1921 hay una revolución en Alemania y fracasa. Y Rosa Luxemburgo es asesinada junto con Karl Liebknecht. Entonces, la idea que pasa desde ahí es esta: la revolución es buena para los países desarrollados. Mira, es totalmente en contra de lo que había dicho Marx. Quizás la revolución es buena para China, para Cuba, para otros países, en Europa no. En Europa, los países más desarrollados, vamos a tener el reformismo, y fue esta la división del mundo. Vienen los no alineados, no voy a entrar con los no alineados, porque realmente ellos tenían una otra idea, que era una idea, efectivamente, que podrían, ni la revolución, ni la reforma, ni el modelo capitalista, ni el modelo soviético, pues una cosa entre. No querían las dos cosas, porque las dos eran, a su juicio, malas. Lo que es importante para esto es esto, y solo quería mencionar de una manera muy breve, es esto, es que estas dos opciones pertenecían mutuamente una a la otra y solamente existieron en cuanto las dos existían, presentes en la vida política. En el momento en que una termina, la otra termina también. Cuando cae el muro de Berlín, cae la revolución, pero cae también el reformismo, la democracia con reforma, las dos. Y a partir de ese entonces, todas las concesiones, era la idea que hubo y que el capitalismo logró algunas concesiones en algún lugar, que fue en Europa, a costa de la exploración violenta, del despojo, de la riqueza de las colonias, por supuesto. Pero fue porque había el modelo comunista del otro lado, que era un espejo peligroso, porque los obreros podrían decidir caminar y votar en el Partido Comunista y lograr una revolución. Y por eso hubo dos concesiones fundamentales: redistribución de riqueza, alguna, en la sociedad metropolitana, ya vamos a ver, y las independencias de las colonias. Fueron dos concesiones del capitalismo, en cuanto había alternativa. En el momento en que termina la alternativa, la redistribución no es necesaria y las independencias no son necesarias. Y por eso estamos en pleno colonialismo otra vez. Estamos de nuevo en colonialismo. Terminó el colonialismo histórico, de ocupación extranjera, pero hay un colonialismo mucho más brutal que tiene muchas características además con el colonialismo del siglo XVII. Porque el derecho internacional del siglo XVII no empieza con imperios, no empieza con los portugueses y con los españoles, empieza con las multinacionales, con el derecho al comercio, que está en Francisco de Vitoria, que está en Hugo Grotius, que todos nosotros los internacionalistas consideran el padre del derecho internacional. Este señor era el empleado de la compañía holandesa de las Indias, la que tenía
todos los derechos de concesión sobre la riqueza de Indonesia y de todos estos espacios. Y el derecho internacional fue creado por las multinacionales. Y los tratados de libre comercio hoy son la continuación de eso. Así, sencillo. Entonces, nosotros en las ciencias sociales nos llevamos por la trampa que terminaba el colonialismo con las independencias, ¿no? Nkrumah lo ha visto muy bien en 1965, un gran líder de Ghana que fue depuesto porque, claro, como Lumumba lo mataron y a otro, Lumumba fue muerto, asesinado por la CIA y por los belgas, pero tuvo que salir y fue una desgracia lo que le pasó en su vida. Pero en 1965, Nkrumah dice, no terminó el colonialismo, pasamos del colonialismo al neocolonialismo. Y aquí en este continente los sociólogos estaban muy nerviosos porque había toda esta independencia desde el inicio del siglo XIX, pero los terratenientes, las clases oligárquicas se comportaban como señores coloniales ante los indígenas, ante los campesinos, ante las poblaciones afrodescendientes. Y ahí surge el concepto de colonialismo interno de don Pablo González Casanova, de René Zavaleta Mercado, etc. Entonces, esto para les decir que realmente lo que pasó fue que este capitalismo, que para mí está siempre junto con patriarcado y con colonialismo, con el fin de la alternativa, mostró totalmente sus características. Y ahora, y esta es la segunda parte de mi charla, ¿cómo salimos de acá? Porque ahora parece que estos diferentes modelos están todos, digamos, colapsados, por así decir. Y aquí tenemos que volver a un segundo tema de la Revolución Rusa, y ese tema es la confianza en la ciencia. Todos los soviéticos de la Revolución Rusa tenían una confianza enorme en la ciencia. Trotsky dice que si el conocimiento científico es objetivo y corresponde a las condiciones objetivas, puede influenciar o mismo guiar la revolución. Y Lenin dice básicamente lo mismo. No hay movimiento revolucionario sin una teoría revolucionaria. Y por eso la idea de una ciencia, que es una ciencia científica, digamos, ¿no? Es una ciencia que se opone a la ciencia burguesa, pero tiene esta característica, es una verdad absoluta. Es una verdad rigurosa. Y por eso, esto significa que esta ciencia, porque es la verdad absoluta, tiene varias características. En política, los fines justifican los medios, porque la certeza está adelante de todo esto, ¿no? Los costos en este momento son infinitamente menores que los beneficios en el futuro. Porque la verdad de la ciencia nos dice lo que va a pasar. Lo que es necesario políticamente es el único correcto y posible, porque es científicamente apoyado, ¿no? Y claro, como la verdad no es divisible, el Partido Revolucionario tampoco puede ser divisible, y por eso tiene que ser único. Por eso esta idea de ciencia que está por detrás, que es compartida por ellos, que viene de Marx, de hecho, también. No con esas características, porque Marx estaba más preocupado en análisis del capitalismo que con otra cosa cualquiera. Y por eso, si nosotros queremos salir de aquí, lo que les quiero decir es que necesitamos una intervención epistemológica. Con esta ciencia, con la idea de la ciencia rigurosa como el único conocimiento riguroso, no vamos adelante nunca más. Y por eso, de ahí vienen las epistemologías del sur. Y las epistemologías del sur lo que nos van a decir básicamente es que toda esta verdad supuestamente absoluta fue una verdad que fue conquistada y obtenida a partir de las experiencias de las sociedades metropolitanas y ocultando sistemáticamente las sociedades coloniales. Y como había una jerarquía entre las metropolitanas y coloniales, claro que todo el conocimiento del otro lado de la línea abismal, como llamo la línea abismal, que divide las dos formas de sociabilidad, esa se quedó presente e invisible, ¿no? Y por eso todos nuestros conceptos de derechos universales, de teorías universales, son universales desde el lado de la línea, no valen del otro lado de la línea. Pero las consideramos universales porque lo que cuenta es la sociabilidad metropolitana. Y ese que interesa.
Y por eso nosotros no nos chocamos con el hecho que la escuela de Frankfurt habla de la gran conquista del mundo, va a ser el llamado European Universalismo, el universalismo europeo, que es un oxímoro, porque si es universal no es europeo, si es europeo no es universal. Pero esto pasó como siendo obviamente una verdad total, porque no cuenta con las realidades del otro lado, donde los tipos de vida son totalmente distintos. Y hablo de varias, ya hablé aquí en otro contexto, no voy a entrar, como ustedes miran, que si hacemos este dispositivo, digamos, esta intervención epistemológica, una cosa es clara, es que la sociedad civil, que ustedes aprendieron y aprenden aquí en esta universidad y en las otras, que al inicio, Locke, Hobbes, lo que tenemos es la estado de la naturaleza, son los salvajes, y que después ven la sociedad civil, a través de un contrato social. Y la naturaleza, el estado de la naturaleza se elimina y es sustituido por un estado de sociedad civil. No, nada de eso. Vamos a asistir a la coexistencia de los dos. Sociedad civil para algunas relaciones, estado de naturaleza para otras. Y coexisten hasta hoy. Hasta hoy. Derechos universales humanos, pues claro, sí, pero del otro lado de la línea los pueblos coloniales no son gente, no son humanos, por eso no se aplican. El derecho de laboral, que fue la gran conquista del siglo XIX, fines del siglo XIX, para protección de los obreros, que era la parte más débil del capitalismo, es fundamental. Pero del otro lado de la línea, en la sociedad colonial, el derecho laboral era el derecho penal, era el derecho forzado, era el trabajo forzado, era el chivalo. Y estas dos imágenes no se tocan. Por eso de este lado tenemos la sociología de las ausencias, que no existen como relevantes, ¿no? Y ahora me dirán, sí, todo esto terminó con el fin del colonialismo. No, sigue. Hoy, gran parte de la gente en nuestra sociedad, mire, y piense cómo se pueden organizar trabajos de estudio a través, usando la línea abismal. Tanta gente en nuestras sociedades atraviesa la línea abismal todos los días. Por ejemplo, una mujer que está trabajando en su oficina, trabaja con algunos derechos, por veces es excluida, claro, tiene exclusiones. Yo distingo entre exclusiones no abismales y exclusiones abismales. Las no abismales son las que ocurren en este lado de la línea, en la sociedad metropolitana. Las abismales ocurren del otro lado de la línea. Esta mujer que trabaja en un restaurante aquí, tiene sus derechos. Quizás no gana tanto como el hombre para el mismo trabajo, está excluida, pero tiene derechos y es una exclusión no abismal. Esta mujer cuando atraviesa, sale del empleo, va por la calle y es víctima de acoso o de violencia, o llega a su casa y es asesinada por su compañero, atravesó la línea abismal. Pasó de la sociabilidad metropolitana para la sociabilidad colonial. Todos los días. Porque la sociabilidad colonial no son territorios geopolíticos, son modos de convivencia. Y por eso nosotros, un joven que está aquí estudiando, un afrodescendiente que está aquí, tiene sus derechos, puede sentirse excluido porque esta universidad no da tanta atención a los héroes de la lucha afrodescendiente o indígena de este continente. Se siente excluido. Pero cuando sale de acá y va por la calle, camino de su barrio periférico, de su favela, de su barriada, la policía lo bloquea, lo golpea, lo puede matar, porque es sospechoso de ser criminal. Y eso pasa todos los días. O sea, esta persona atravesó la línea abismal dentro de nuestra sociedad. Y nuestras teorías no son capaces de explicar, ¿no? Y es por eso que necesitamos las epistemologías del sur como una manera de poder rescatar todo esto. Y ahí la ciencia que es producida de este lado de la línea es válida, pero no es la única. Y hay varios tipos de ciencia que podemos producir. Entonces necesitamos de que a la ciencia tenga que articularse con otros modos de saber.
Y por eso las epistemologías del sur se definen como la validación del conocimiento nacidos en la lucha por parte de los grupos que han sufrido sistemáticamente las injusticias, discriminaciones, exclusiones del capitalismo, colonialismo y patriarcado. Es el conocimiento de los vencidos. Es casi siempre el conocimiento que nunca llega a la universidad. Y entonces esto nos ayuda a ver esta ecología de saberes que después voy a proponer con la traducción intercultural, etc. No tengo tiempo de pasar porque quiero entrar exactamente en esto. Esta intervención epistemológica tiene una característica importante que les quiero mencionar. Es que ella va a reducir el enemigo a proporciones que podemos combatirlo. El gran problema de nosotros hoy es que con esta dronificación del poder, como nosotros humanos sencillos, ¿cómo podemos combatir esto? Ustedes quizás, algunos han leído un trabajo de un gran filósofo que trabajó aquí en México, en la UNAM, ecuatoriano, Bolívar Echevarría, gran amigo. Bolívar se discutía mucho esta cosa, es que todavía hoy un enigma para los historiadores, que cuando llega Cortés, los incas que estaban tan bien organizados, tenían ejércitos, estaban tan fuertes, y se rendieron tan rápidamente, se entregaron. Es por esto, segundo Bolívar, que conocía muy bien la cosmovisión indígena de los incas, era que si para Cortés los incas eran los enemigos, para los incas Cortés era su versión propia de los incas mejorada. Era una manera superior de ser inca. Eran casi semidioses, digamos así. Y por eso se desarmaron ante alguien que era muy superior a ellos, ¿no? Por eso nosotros por veces también tenemos que reducir al enemigo a proporciones que nos permita combatir. Entonces, y ahora paso a esta última parte de mi charla. Tengo que pasar muchas cosas sobre cómo esta línea abismal, que es fundamental, que es el concepto de civilización-barbarie. En el debate podemos discutir cómo esta distinción ha sido hecha desde el siglo XVI hasta hoy. ¿Cuáles son los términos que define? Podemos después charlar si ustedes quieren. Pero lo que yo quiero ahora, básicamente en la tercera parte, es esto. Si realmente nosotros miramos el conocimiento y las prácticas de resistencia de los pueblos, que realmente muchas veces fueron vencidos, pero nunca fueron víctimas, fueron resistentes y resistieron hasta hoy. Y si miramos realmente que están ahí y que debemos mirarlos con otras gafas teóricas, analíticas, que nos permitan ver las epistemologías del sur, las metodologías colaborativas, las mingas epistémicas, las milpas educativas que hablaba Stefano ayer, o sea, muchos caminos distintos que estamos por ahí, pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, por mañana hablar en la UNAM de esto, de la relación entre epistemologías del sur y pedagogía del oprimido, o investigación, acción participativa de Orlando Falsborda, o sea, hay un campo enorme de cosas. Cuando lo vemos, nos vemos lo siguiente, es que estamos en una época donde no debemos desperdiciar experiencia ninguna, que de hecho es un subtítulo de un libro mío, La crítica a la razón indolente contra el desperdicio de la experiencia, del año 2000, hace tiempo ya. Entonces, nosotros vamos a tener, a partir de ahí, encontrar las formas que tenemos para poder reinventar el futuro, porque la idea, pienso que es el tema, es hacer el futuro de nuevo posible, cuando realmente para mucha gente el futuro es mañana, no es otra cosa. Pero mañana es el primer grado, no es el grado cero, pero es el primer grado del futuro, ¿no? Entonces yo veo tres grandes constelaciones de ideas que debemos mirar para construir, y es eso que va a dar la idea de articular de una manera nueva la revolución y la democracia en estos tiempos, ¿no? La primera son las ruinas semillas, lo que llamo las ruinas semillas, ¿no? Son las cosas que el capitalismo, colonialismo, patriarcado no lograron destruir.
Y son memorias, no son solamente memorias del pasado, son también anticipaciones. Ustedes saben que para los pueblos indígenas el futuro está en el pasado. Y por eso es otra manera de ver la memoria como anticipación, ¿no? Y esas son las ruinas semillas que están creando posibilidades de formas nuevas de organización y de liberación que no están inscritas en el marco occidental. Y es tan radical que realmente no hay palabras eurocéntricas, coloniales, para describirlas. Ahí está Suma Causa, Buen Vivir, Pachamama, Suma Camaña, lo que quieren. Ubuntu, en Sudáfrica. Preámbulo de la Constitución. Parecen ruinas, ¿por qué? Porque fueron realmente los poderes coloniales intentaron destruirlos, pero no los destruyeron. Y cuando hay una opresión colonial, lo que es ruina es semilla al mismo tiempo. Y eso es también algo que para la concepción del tiempo de progreso de los eurocéntricos no entienden. ¿Cómo es que una ruina puede ser semilla? La verdad que es, si ustedes tienen otra configuración en la cabeza. Entonces esto nos está permitiendo de ver que hay estas ruinas semillas que son muy importantes y que están creando nuevas formas. No son nuevas, son antiquísimas, pero ahora están visibles. Porque las luchas sociales es eso que hacen, desplazar un poco la línea abismal. Ella no se elimina de ninguna manera. Además, yo pienso que la línea abismal en este momento está entrando cada vez más dentro de la sociabilidad metropolitana y cada vez más dentro de la sociabilidad metropolitana nos comportamos como sociedades coloniales. O sea, la línea está se desplazando. Y esto es realmente muy peligroso, digamos así, porque son las formas más violentas de despojo, de muerte, que están entrando en sociedades que se consideraban protegidas, porque estaban protegidas por el derecho, por la democracia, por la sociabilidad metropolitana, y ya no lo están. Entonces, las ruinas semillas es fundamental credibilizar todas esas formas, no como sean buenas por virtudes identitarias para los indígenas. Nada de lo que es bueno para los indígenas es solamente bueno para los indígenas. Es bueno para todos, ¿no? Son conquistas universales y para mí las ruinas semillas son lo más importante porque son los pueblos que fueron más destruidos por el colonialismo, es donde están surgiendo algunas ideas de futuro. Esto, y no es por acaso, que son los guardianes de la biodiversidad, de una otra manera de vivir, de una otra forma de armonía. Entonces, sin romantismo, porque hay mucha corrupción dentro de los líderes indígenas, sabemos muy bien, quien trabaja con ellos sabe que no puede tener ninguna posición romántica hoy, pero las ideas, las comunidades están ahí. Y por eso hay que rescatarlas, hay que apoyarlas, digamos, y hay que multiplicarlas, si posible. No hay nada identitario que me diga, no, esto es, ya hay esta corriente dentro de la movimiento indígena. O sea, esto es para nosotros, no queremos que ustedes entren en esto. Y esto es un debate dentro del movimiento indígena fuertísimo ahora en este momento en el continente. Y está de muchas reuniones sobre eso. Pero me parece que la ruina semilla sobre todo esto es una demanda de un futuro propio. Y es también una denuncia enorme que necesitamos hoy de tanto futuro abandonado, que es el pasado del capitalismo y del colonialismo. Es un gran basurero de futuros abandonados, de gente que no puede representar al mundo como suyo propio. Es eso que llamo también el epistemicidio, la muerte de conocimiento. Hay una segunda constelación que es muy importante, que son lo que llamo las zonas libertadas. Yo pienso que hoy por hoy hay muchas formas de vida organizativas que ya se están libertando de muchos de los conceptos de organización política de la modernidad eurocéntrica capitalista, colonialista y patriarcal. Llamamos sociedades libertadas, unas son, mismos se consideran sin Estado, ¿no?, que tienen una tradición anarquista, de varios tipos de anarquismo, no voy a entrar en los detalles, ¿no?,
pero que son formas de organizar de otra manera de deliberar, que podemos ver que son también democráticas, pero no tienen nada a ver con las formas de deliberación que son consideradas las formas normales, convencionales, digamos, ¿no? Y aquí las zonas libertadas tienen 1000 formas. Gente, por ejemplo, que sale de la vida económica capitalista y vive con monedas propias que no son capitalistas. Vive en medios cooperativos, se organiza en comunas. Tuvimos aquí, está un brillante representante activista de la comuna de Oaxaca, que duró más que la comuna de París, y que ahí, sin Estado, de hecho, no hubo crímenes durante ese periodo. Y la gente se organizaba, la Asamblea de los Pueblos. En este momento tenemos Rojava, los kurdos, en norte de Siria, donde las mujeres son fundamentales, como organización democrática de base, digamos, que no tiene nada a ver con nuestras otras formas de vida. El ejército zapatista también en sus zonas es también un ejemplo de este tipo de zonas libertadas, ¿no? Hay mucha cooperativa hoy, urbana, de jóvenes. Yo vengo, como decía, de Berlín. Hay jóvenes hoy que viven verdaderamente en zonas libertadas. Prácticamente logran aislarse significativamente del mundo capitalista. ¿Y por qué lo hacen? Por una razón muy sencilla. La gente se cansó de esperar por un futuro distinto del capitalista. Y entonces quieren prefigurar hoy lo que sería el futuro. Estas experiencias de zonas libertadas son sobre todo educativas también. Educan cómo se puede vivir de una manera solidaria, distinta. Y esto para quien no lo ha vivido, claro, por los que vienen de ahí y son las comunidades los conocen. Pero los otros que van a criar desde nada porque piensan que están curiosos, finalmente es posible vivir solidariamente. Es posible vivir con la concepción ontológica de Ubuntu. Yo soy porque tú eres. Es el concepto totalmente opuesto al concepto del emprendedor. Yo estoy seguro que el concepto de emprendedor es mucho más de moda en esta universidad que el concepto de Ubuntu. Y ni los puedo criticar en este momento, en este contexto. Vamos para el futuro, que el Ubuntu venga, ¿no? Pero es esto. O sea, criar individuos suicidas, homicidas, de hecho, porque un emprendedor es el concepto del neoliberalismo. La idea fuerte del emprendedor es que tú tienes que ganar solo. Pero ustedes imaginan que todos puedan ganar. Si todos los emprendedores ganaran, no habría emprendedores. Para yo ganar tiene que haber un que pierde. O sea, yo tengo que destruir a mi amigo. Yo tengo que destruir a él para tener éxito. Fin de la solidaridad, fin de la caridad, fin de todos los lazos, ¿no? Ubuntu a la vez de emprendedorismo. Y para terminar, la última, sería muy largo, pero no quiero entrar, son las apropiaciones contrahegemónicas. Estas formas están en el libro que entregué ahora en Duke University Press, se llama The End of a Cognitive Empire, The Epistemology of the South Coming of Age, va a salir al final de este año, el manuscrito está entregue, son las 3 grandes formas de crear esta alternativa, que es ruinas, semillas, zonas libertadas y apropiaciones contrahegemónicas. Y las apropiaciones contrahegemónicas tienen mucho a ver con la democracia, o sea, con la idea que esta democracia que se transforma en una condicionalidad imperialista no nos sirve. La miseria de la democracia es cuando tú tienes libertad para ser miserable y nada más. Y realmente es eso que la democracia se está transformando. Da la posibilidad a la gente ser libre para ser miserables. Eso no es democracia, es el contrario de lo que debería ser. Entonces, el concepto fundamental acá es el concepto de demodiversidad. Tal y cual como es biodiversidad a demodiversidad, diferentes formas democráticas, de deliberación. La Constitución de Bolivia ya lo dice. Hay 3 formas de democracia, las 3 deben ser protegidas. Democracia representativa, democracia participativa y democracia comunitaria. Y tenemos algunas comunidades indígenas hoy en Bolivia que tienen una constitución propia, de autonomía interna, digamos así, porque tienen su propia constitución.
En este trabajo que viene, el primer libro sobre demodiversidad, tenemos un estudio colaborativo con la gente de la comunidad que está exactamente a trabajar en esta forma de liberación. Y aquí también ustedes tienen, en este momento, para además las experiencias que hablé, porque Oaxaca fue una experiencia democrática como los dos zapatistas, el Congreso Nacional Indígena es muy interesante que una declaración de ellos viene aquí, que es de 28 de marzo, entonces no estamos muy lejos, tenemos aquí que dice un punto 5 lo que es democracia. Yo voy a leer, para ustedes vean un poquito. Mientras la democracia representativa de los partidos políticos se ha convertido en una burla a la voluntad popular en la que los votos se compran y se venden como una mercancía más, y se manipula por la pobreza en que los capitalistas mantienen las sociedades del campo y de las ciudades, los pueblos originarios siguen cuidando y fortaleciendo formas de consensos y asambleas como órganos de gobierno en las que la voz de todos y de todas se hacen acuerdos profundamente democráticos, acuerdos abarcando regiones enteras a través de asambleas que versan en torno a los acuerdos de otras asambleas y estas a su vez surgen de la voluntad profunda de cada familia. Una u otra forma de democracia que está por acá, y esta es una apropiación contrahegemónica de democracia. Esto que llamo es un ejemplo que ya no está en este libro, porque el libro fue concluido antes de esto, pero quizás en el próximo. Y hay varias otras apropiaciones contrahegemónicas del derecho con el pluralismo jurídico, que algunos de ustedes conocen, mi trabajo con los derechos de los oprimidos, el trabajo que hice en las favelas y que sigue hoy mucho presente como formas contrahegemónicas de derecho, el derecho de los jóvenes abogados populares por todo este continente, que es también una forma, digamos, contrahegemónica del derecho y del primado del derecho. No es el derecho que se enseña en la facultad muchas veces, pero el derecho de las comunidades y de la gente. Y todo es bueno. Tenemos que hacer una ecología de saberes jurídicos. Y fíjense ustedes que yo ya en la facultad de Derecho en Brasil, donde uno de los temas de estudio se llama ecologías de saberes jurídicos. Y en la facultad de Medicina, ecología de saberes médicos, donde vienen los abogados y también los viejos ancianos, que son los líderes de la comunidad, que administran la justicia, resuelven los conflictos en las comunidades. Y medicina, los médicos tradicionales. O sea, veo que tenemos, con estas constelaciones, yo concluyo, realmente vemos la posibilidad de encontrar aquí esto, que es esta doble idea que les traigo al final. Teníamos revolución y democracia separadas, las dos se fueron. Podremos imaginar como una esperanza, quizás desesperada, pero esperanza todavía, de que quizás se protejan uniéndose y articulándose. Revolucionar la democracia, democratizar la revolución. Y es que les pido. Y eso tiene una serie de características que va desde la revolución. ¿Cómo se revoluciona, democratiza la revolución? Es que los fines nunca justifican los medios. Que no hay un conocimiento nunca válido, solo. Que tú no puedes sacrificar una generación en nombre de otra. Pero la democracia tiene que también aprender que lo que llamamos democracia es un pequeño núcleo de deliberación cada vez más pequeño dentro de un archipiélago de despotismos, en la familia, en las comunidades, en el Estado, en la administración pública, en la vida toda. Y por eso, si quisiéramos definir socialismo, sería democracia sin fin. Y ampliar las formas de democracia que, con un principio que sería revolucionar la democracia, es que la democracia perdió la lucha con el capitalismo. Esta democracia sabe que no puede florecer dejando el capitalismo intacto, dejando el colonialismo intacto y dejando el patriarcado intacto. A los más jóvenes lo que acostumbro decir que esto podría ser la manera de nosotros que trabajamos en esto, dejarnos de ser incompetentes en nuestro conformismo y nuestra rebeldía y pasarnos a ser rebeldes competentes. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Boaventura por su valiosa participación y abrimos un espacio para preguntas del público. Por allá hay una. Sí, buenos días. Doctor, una pregunta en esta idea de revolucionar la democracia y democratizar la revolución. Decía Giovanni Sartori, muerto apenas ayer, que para abordar la democracia es necesario abordar tanto lo que debe ser como lo que es. Y entiendo que tanto del lado capitalista como del lado de las revoluciones democráticas o de las democracias revolucionarias, la justicia es uno de los grandes olvidados. Pareciera ser entonces que el ser humano tiene una naturaleza fundamentalmente inclinada hacia la libertad, y veo en estas apropiaciones contrahegemónicas y en estas intervenciones o evoluciones epistemológicas la ausencia de la justicia. ¿Podría comentar algo al respecto? Si quieren otra pregunta para recopilar 5. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Héctor Díaz Polanco hace años estaba hablando de la etnofagia del capitalismo como la capacidad del capitalismo de tragarse a las etnias, a sus conocimientos, a sus propuestas. Cuando los compañeros de las milpas educativas me dicen, oye, cuando estés afuera en otros lados, está bien que hables de esto, pero cuenta poco, no cuentes todo. Hay cosas que no tienen que filtrar, hay cosas que es mejor que se mantengan entre nosotros. Y yo lo pienso mucho y me pregunto si la claridad con la que nos expone estas alternativas, yo entiendo que esas alternativas son escuchadas por muchas voces y me pregunto qué tanto podemos estar corriendo el riesgo de de una epistemofagia de la modernidad capitalista que nos trague y con esta gran capacidad de reabsorber todas las innovaciones que pueden construir alternativas. A lo mejor es una preocupación muy absurda la mía, pero quisiera compartirla y escuchar su opinión al respecto. Ahí hay otra pregunta, me parece. Sí. Gracias. Yo quisiera retomar sobre las ruinas semillas, esta constelación que nos comenta, si nos puede dar un poco su opinión sobre el momento histórico que vive México, la coyuntura, por ejemplo, internacional, en cuanto a que yo creo firmemente que definitivamente tenemos que retomar nuestra herencia cultural, nuestro orgullo por nuestros pueblos originarios, pero creo que hay una visión un poco pesimista y un poco de que eso está perdido. Incluso, como usted comenta, a mí me llama mucho la atención a quien le asombra que, o sea, lo voy a decir de la manera más burda posible, así como, bueno, tú blanquito o tú güerito, que te sientes indígena o que te sientes que
hipster o qué te pasa, o está de moda lo huichol. ¿Cómo los mexicanos y las mexicanas debemos sentir estas ruinas semillas que tenemos para encontrar esa fibra común y esa herencia cultural que nos permita enfrentar situaciones como la de Trump, lo que estamos viviendo en México? Una más. Hola, buenos días. Muchas gracias por todas las interesantes propuestas. Yo más que otra cosa, y me interesa sobre todo tu opinión, Boaventura, sobre una cosa que yo identifico como a partir de este régimen que, bueno, no es nuevo, pero que con Trump se ejemplifica de manera muy clara, este ascenso de las democracias fascísticas, no solo fascistas, sino fascísticas, y esta cuestión que yo estoy pensando como un glotaritarismo, en donde es un autoritarismo que está vinculándose como de manera global y que además me pareció muy interesante que decías que estabas en Berlín hablando sobre la crisis y la democracia, y que creo que justo uno de los movimientos, por un lado están todas las contrahegemonías y todos estos movimientos de semilleros que están en la realidad y que están en nuestras realidades, pero por otro lado está como este plan de reabsorción de, bueno, no solo de todos estos conocimientos, sino y a lo mejor suena muy paranoico, pero de la incorporación de un gobierno mundial. Yo veo que va hacia allá. O sea, sí, veo que hay como una tendencia a la idea de un gobierno mundial. Creo que eso sería lo siguiente y me preocupa mucho, entonces quisiera, y eso yo lo denomino glotaritarismo, o sea, de globalidad o globalización y totalitarismo, haciendo referencia evidentemente al fascismo, pero no al fascismo que conocemos históricamente, sino un fascismo mucho más espectacular, mucho más desde el celebritismo y que está como representado en estos momentos por Trump, pero que no sería el único representante. Gracias. Pasamos a una última pregunta de nuestro colega Bosque. Es que ya había levantado la mano. Okay. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días. Mi nombre es Miguel Indig. Y bueno, antes que nada quisiera agradecer la conferencia. Yo vengo siguiendo mucho el trabajo de Boaventura desde su concepto. Su primer libro, no sé, bueno, el primer libro que leí fue Reinventar el Estado, donde hablaba del fascismo societal, y posteriormente en Democratizar la Democracia retomó el concepto de demodiversidad. Entonces mi pregunta muy concreta es en ese sentido buscar mecanismos, ¿qué mecanismos podemos encontrar ya sea desde el Estado o desde la sociedad civil para proteger la demodiversidad en zonas metropolitanas? Es decir, cómo rescatar nuevas formas de organización política y social en una ciudad como la Ciudad de México, donde es la ciudad más grande del mundo y donde tenemos diversos sectores, incluso opuestos en algunos elementos, que generan hegemonía dentro de este sur metafórico, ¿no? Entonces, ¿cómo poder estimular una sociología de las emergencias que proteja demodiversidades que vayan más allá del colonialismo epistemológico eurocéntrico? Muchas gracias. Adelante, doctor Boaventura. Tenemos como 25 minutos. Há mais duas perguntas, não sei se quer. É melhor fazer uma ronda sola, porque eu sei que hablo muito e depois. Okay. Sí, é melhor. Boaventura, muchas gracias. Monstruos, la hidra capitalista que proponen las y los zapatistas con tantas cabezas, tal vez tres muy claras, que son colonialismo, patriarcado, modo de producción capitalista, ¿no? Y luego le cortamos una cabeza, y creemos que le cortamos una cabeza y aparece la alt-right, ¿no? Creemos que le cortamos otra cabeza y aparece la posverdad. Monstruos. Al final, en las conclusiones, sentí, tal vez es una sutileza, ¿no? Pero sentí que para que florezca la democracia no pueden quedar intactos. Quiero preguntarte, ¿qué tan intacto se puede quedar el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo para que florezca la democracia? Y es que siento que la línea abismal de la que hablas
hay alguien a quien también está rebasando, y es al planeta. La línea abismal, además de los sujetos, a las personas, a los individuos que cruza o no, está poniéndole un punto de caducidad a las posibilidades de vida en el planeta, y ahí hay una gran víctima del colonialismo, del patriarcado y del capitalismo. Es horrible recurrir a puros hombres blancos cuando citamos a alguien, pero el doctor Víctor Toledo, un importantísimo biólogo y etnoecólogo mexicano, habla de la conciencia de especie, ¿no? Como una de estos otros temas urgentes, ¿no? Si no adquirimos conciencia de especie más allá de la necesidad de combatir políticamente al capitalismo, se nos va a acabar el planeta en el que podemos vivir y en el que las ruinas y semillas pueden florecer. Entonces, no sé si te estoy pidiendo demasiado, pero qué tan intactos tenemos que dejarlos, sobre todo frente a esta otra angustia de que el planeta se nos acaba. Adelante. Muy bien, entonces voy a intentar contestar porque me dicen que tenemos otro programa siguiente. La invocación de Sartori no es muy feliz para mí, ¿sabes? Sartori fue uno de los teóricos que más contribuyó para empobrecer la teoría democrática. Claro que hay muchos otros. Robert Dahl, por ejemplo, era mucho más rico para ver los dilemas de esta democracia de baja intensidad. Sartori buscó realmente justificarla y por eso no pienso que nadie de contrahegemónico podamos ir a buscar a Sartori. Porque realmente el problema fue siempre, no fue siempre los problemas sobre la libertad, fue la construcción liberal, que la democracia era una tensión entre libertad e igualdad. Y claro, los libertarios querían que era sobre todo la libertad y decían que los marxistas querían destruir la democracia porque querían solamente la igualdad. No me parece que sea eso. Además, para mí igualdad sin reconocimiento de diferencia tampoco existe, por eso la lucha contra el racismo y el sexismo tiene que entrar por ahí. Yo pienso que las concepciones contrahegemónicas de democracia no tienen que realmente partir de estas dicotomías, porque de hecho, ¿qué es esa contraposición estúpida, como diría Spinoza, ¿no? O sea, porque yo quiero la libertad para la prensa libre si no tengo plata para comprar periódicos. La idea de la libertad sin condiciones de libertad también no me hace sentido ninguno. O sea, y por eso yo pienso que es mejor pensar de sociedades dignas, donde las personas además de lo que es la libertad es previvir completamente aislado de su grupo, de su comunidad. Es una visión muy eurocéntrica de pensar que la libertad es individual y que los deberes son comunitarios, ¿no? Yo pienso que la libertad es la comunidad también, la sociedad en su conjunto. Y por eso es que me parece que no podemos polarizar de estas formas, de estos valores liberales que en estas formas son muy dicotómicos. Pero eso sería, yo diría que quien mejor pensó sin resolverlo, y eso le aconsejo mucho mejor que Sartori, mismo que Robert Dahl, fue John Rawls, claro. Y John Rawls sí, pone todos los dilemas de que no se puede salir para una visión contrahegemónica a partir de estas premisas, ¿no? Stefano, es una vieja cuestión, parece interesante, pero ya no es nunca, que es siempre que nosotros hablamos de alternativas, vamos a destruirlas, o porque vamos, de hecho, fagocitarlas, o porque vamos a manipularlas, o sea, es evidente que sabemos que si realmente el summa causa de Rafael Correa lograr algún éxito, en este momento había supermercados de summa causa, había industria de summa causa, había todos los t-shirts de summa causa, había una industria de summa causa, ¿no? Como hay una industria Che Guevara, ¿no? Pero eso no es nada, eso es un desvirtuar totalmente. Eso sí el capitalismo hace. No destruye la alternativa, busca, caricaturiza la alternativa para apropiarse de ella, ¿no? Para
a sacar la radicalidad anticapitalista. ¿Cómo se desradicaliza una alternativa anticapitalista? Es transformarla en una mercancía. Yo transformo una causa en una mercancía. Y por eso también puedo, obviamente, intentar de transformar la Pachamama en una mercancía. Solo que eso es una caricatura, porque el concepto mismo es inapropiable, es un bien común. No se puede apropiar como mercancía. Entonces, yo pienso que no debemos tener miedo de que se apropien, porque se han apropiado todo. Si tú quieres saber lo que es una democracia participativa de baja intensidad, no vas a leer Boaventura o otros, vas a leer el Banco Mundial. Los informes del Banco Mundial sobre democracia participativa, ahí están todos. Y te dicen cómo es, y algunos sacaron en algunos textos nuestros. Pero en cuanto para nosotros era el impulso democrático de la agenda del presupuesto participativo de Porto Alegre, para él sobre todo democracia participativa es gestión sin corrupción, porque es más transparente, tiene más rendición de cuentas, etc. Pero el impulso democrático de la gente que delibera se fue. O sea, el capitalismo desvirtuye, ¿no? Pero esa es una lucha política, ¿no? Es una lucha política nada más. Más que eso, ¿no? En cuanto a la ruina semilla en México, yo tengo un gran respeto, ¿sabes? No debería trabajar más sobre México para poderte ayudar más en esto y compartir con algunas ideas, pero veo que mi experiencia de conocer un poco los compañeros y compañeras aquí van haciendo, hacen cosas maravillosas en este sentido. Ya hablamos aquí de varias, obviamente. Hay una que me olvidé, que es una zona gris que casi en estos conceptos que avancé entre una ruina semilla y una apropiación contrahegemónica, que es lo que está pasando en Cherán. Porque Cherán es muy interesante, porque por un lado no sale del Estado, pero transforma el Estado de alguna manera, cambia la ley municipal, permite que una comunidad pueda ser gobernada por gente que no fue elegida según las normas de los códigos de elección de los municipios, y que hay otro tipo de gestión, digamos, de la comunidad. O sea, es una forma que iba a buscar en este caso créditos al Estado, pero que los administra de una manera. No sabemos que la idea siempre es esta. En todo pensamiento, todavía ainda, mucho más de izquierda, hay una tendencia casi de DNA para el sectarismo, ¿sabes? Que es decir de inmediato, las ruinas semillas son buenas, pero las zonas libertadas son malas y las apropiaciones contrahegemónicas son todavía más malas. No es así. Depende del contexto, depende del país. Si estoy en este momento en Zimbabue, yo tengo una lectura con los compas que están luchando, que quizás la composición debe ser distinta. Y ahí también las ruinas semillas también, pero la apropiación contrahegemónica es fundamental, porque fue utilizar la cuestión de la tierra para distribuir la tierra a los africanos, que eran de los agrarios blancos, porque el colonialismo no cumplió con sus obligaciones después de los acuerdos de Lancaster House, cuando fue la independencia de Zimbabue. O sea, cada país en cada configuración. Ayer, después de oírmos todo lo que está pasando aquí con el Estado, yo ni hablé tanto del Estado aquí hoy, porque el Estado tiene este debate desde siempre, de ser un campo muy contestado, y que esto viene también la Revolución Rusa, es muy interesante, porque surgen de inmediato dos concepciones sobre el Estado. Y dos grandes marxistas, si quieres, y gente muy buena que trabajó y eran militantes fuertes, revolucionarios. Uno es Karl Kautsky. Karl Kautsky, con la experiencia de la revolución alemana, pensaba que el Estado es una organización neutra y por eso puede ser ocupada por los trabajadores. Podemos tomarle, ocuparle y acabó. Lenin decía no. El Estado como está es estructuralmente clasista. No se puede tomar. Tenemos que transformarlo totalmente. Y de ahí que en Estado de Revolución, que es el texto de Lenin poco antes de octubre, él dice, no, tiene que ser la Comuna de París. Pero la Comuna de París fue también lo que fue, digamos así. Y además Lenin no cumplió. Cuando tomó el poder como estaba, las secretarías se mantuvieron,
fue un desastre, si tú quieres, ¿no? Cuando empieza y cuando disuelve la Asamblea Constituyente, el desastre es total, ¿no? Y se ve en los bolcheviques. Algunos de ellos, Zinoviev y Kamenev, completamente sorprendidos, pero ¿era esto que estábamos a querer? No era esto. Y Lenin, que era un hombre muy inteligente, decía, sí, pero las condiciones transformadas y tal, y con un hombre de la calidad de Trotsky a su lado podía explicar todo y justificar todo, ¿no? No podían, pues, justificar fue a Stalin, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, no, yo te diría que hay aquí muchas cosas que se puede, que se están haciendo. Y el problema es que hay un problema en nuestras democracias de baja intensidad. Y hay algunos poderes que quieren que la gente esté siempre en elecciones, porque saben que los periodos preelectorales son la destrucción de la democracia, de otras formas de democracia. La gente empieza, yo estoy seguro, para 2018 la gente empieza a traicionar trabajos que estaban a hacer en la base con este grupo, porque van a ser llamados por este partido, por este, que te promete esto y te promete esto. Y tú vas a asistir, lo he visto en todo lado. Y por eso aquí tiene que haber una lucha hegemónica por esta otra forma de democracia para resistir a esto, ¿no? Porque las sociedades son lo que son. Esto es que es la transición. Tú no puedes caminar de una forma de democracia a otra de un día al otro. Tiene que ser despacio y credibilizar las otras que además no son estanques. O sea, supongamos que las zonas libertadas o las ruinas semillas tenían más poder, digamos, en México, estoy seguro que las apropiaciones contrahegemónicas, lucha contra la corrupción, candidatos y candidatas buenos, sería más fácil en México, porque las cosas están articuladas. Y es que deberíamos ver, ¿no? Sabía que tú de Tijuana con tu lenguaje rápido me haces difícil la tarea, mujer. Pero lo que entendí de ti, de las relaciones de democracia y fascismo, hablabas de este gobierno mundial, ¿era eso que querías saber un poco? Y cómo eso, o sea, frente a toda la perspectiva que ya tenemos como mucho más esperanzadora dentro de esta línea que nos movemos nosotros. La otra parte que me preocupa es justamente la idea de un totalitarismo, pero que sea a nivel global, que ya no sea un país. Ah, sí, claro, no, sí entendí, claro. No, eso es realmente lo que está pasando, o sea, realmente cuando nosotros miramos que 50 empresas son responsables por 70% del Producto Bruto Mundial, 50 empresas, ¿no? Y que 50% del comercio internacional es entre subsidiarias de las mismas empresas, y que tienen un PIB, un Producto Interno superior, los bancos con los sectores banqueros son 29, que tienen un valor muy superior a todos los estados en conjunto, ¿no? Tú ves cómo son las cosas. Tú vas a Europa y quien está a dominar las finanzas, todos ex-CEOs de Goldman Sachs. ¿Quién gobierna? Si hay gobierno en los Estados Unidos en este momento, ¿quién lo gobierna? Es Goldman Sachs. O sea, realmente hay un cuento de totalitarismo informal, que es como un cloud microsoftiano, mas que es eso, que realmente que tuvo formas más visibles, que eran secretas todavía más visibles, que la trilateral, la Comisión Trilateral de 75, que empezó la lucha contra la democracia, hoy la conferencia de Bilderberg, donde están los grandes capitalistas del mundo, etc., y donde ustedes hay obviamente un mexicano que también es parte del primer tema, como se dice, ¿no? de este gobierno autoritario mundial. Y entonces, sí, nosotros por veces nos da un poco la idea de que vamos manejando democracias por debajo de un totalitarismo que nos gobierna a nivel mundial. Y es por eso que durante mucho tiempo, primero esta inspiración de Lenin, Revolución Mundial, en los años 60, los textos más interesantes cuando hay la crisis del movimiento estudiantil de 1968, y es la primera crisis del petróleo, en 1973, la idea es que esto solamente se resuelve con gobierno mundial.
Y ahí, si tú vas al Google, va World Government. Entonces, aliás, Saúl Mendelovitz, por ejemplo, es un gran teórico del gobierno mundial, con estructuras muy interesantes, que decían, ¿no?, que los pueblos debían elegir los gobernantes del mundo en general, y que la elección, y era elección representativa, no estoy seguro que se pudiera hacer, es un cierto eurocentrismo en este modelo, por supuesto, pero la idea en sí misma es verdad. Sabemos que no hay otro, y en este momento las Naciones Unidas son realmente cada vez más débiles con todos los fracasos que ellas propias producieron y ahora están sometidas a un ataque enorme. La pregunta sobre las zonas urbanas, sabes que yo, una colega mía que es Susan George, que es una gran teórica de las multinacionales, hace poco estábamos discutiendo qué va a pasar después del Estado, y ella decía, son las ciudades. Porque las ciudades hoy, y nos presentaron algunas cosas de que ciertas ciudades hoy que están por encima de los estados. Ustedes no imaginan lo que está pasando con algunas ciudades, que es el otro lado de la Ciudad de México, no es la realidad de México, estuviera Abu Dhabi, por ejemplo, o Dubái, o Singapur. No tiene nada que ver con estados, ya no es estado. Son otras formas, constelaciones de sentido político que además ya no tienen un territorio definido. Por ejemplo, tú sabes que Singapur es el país que más importa arena, que no vale nada, ¿no? O no debería valer nada, arena del mar, ¿no? ¿Para qué? Para aumentar su territorio con islas. Están siempre creando nuevas islas en Singapur a través de arena que ven de diferentes partes. Y hay hoy un comercio espantoso sobre la calidad de la arena. La arena que consolida más, la arena que consolida menos. O sea, cosas que son totalmente extrañas. Y tú apareces en una isla así y después tiene una cosa enorme. El estado es lo mismo, pero el territorio es totalmente otro. Comparado esto con Recife, los brasileños saben que gran parte de Recife fueron tierras de aterro, obviamente, que fueron creadas, ¿no? Pero esta es otra cosa, otra dimensión. Yo pienso que en las zonas urbanas sería un campo muy grande para democracias alternativas de base, de tipo ruínas semillas, de tipo de zonas libertadas, de todo eso. Es un campo extremadamente rico de esto. Pues mi querida amiga Silvia Rivera Cusicán, que vive en La Paz prácticamente en una zona libertada, en una comuna, que no sería posible en el campo, pero tienen campo, porque tiene huerta para poder comer, para poder alimentarse, ¿no? O sea, hay hoy muchas formas, y por ejemplo, cuando en Bogotá, yo estuve en ese inicio, vino Petro, que fue un guerrillero, y que después fue el alcalde de Bogotá, de que son un amigo y fue un desastre como alcalde, de hecho, ¿no? Pero realmente se quiso hacer democracia participativa en la alcaldía. Y nosotros ya teníamos alguna experiencia antes, estábamos diciendo, mira, esto tiene que ser bastante democracia directa en la comunidad, la ciudad de Bogotá, y pienso que México también, la Ciudad de México, sería bueno para estas formas democráticas de base de discusión, de deliberación. Pero Petro vino con una idea que fue absolutamente fatal, el mismo error que Chávez cometió más después. Vamos a dar plata a las comunidades para tenermos credibilidad. Y cuando dieron la plata a las comunidades, liquidaron toda la posibilidad de democracia participativa. Chávez lo hizo lo mismo con las barriadas. O sea, te doy plata y ahora te organiza. No se puede organizar si vamos a ver si merece la plata, digamos, ¿no? La gente se organizó para recibir plata. Esta es una caricatura de democracia participativa. Entonces yo pienso que sí, que ustedes deberían aprender con el descrédito que vimos ayer, con este Estado que tenemos hoy en México, y que es bastante semejante al Estado que teníamos en Colombia hace un tiempo. Yo pienso que es un campo de experimentalismo brutal en este momento. Hay que tener mucho más imaginación política, pero esta es la oportunidad. Yo diría, pero no conozco lo suficiente para poder aconsejar un poquito más. Este es un país de sociología de emergencias, porque las ausencias han sido tan dramáticas. Mira, porque elas están conectadas, ¿no?
el Estado está intentando de producir una ausencia sin saber, los 43 de Ayotzinapa. Lo vimos ayer. Es una visión caricatural de la producción de una ausencia. No se preocupen, ya no hay soluciones, acabó. La gente resiste, y la resistencia es una emergencia. O sea, cuanto más duras son las ausencias y cuando logramos denunciar la ausencia, más fuertes son las emergencias, más creíbles son, porque ya no puedes buscar la legitimidad del Estado, porque el Estado mintió, como oímos ayer, es una mentira institucionalizada, entonces no puede. Entonces, es un campo de experimentalismo muy rico, ¿no? A vos que te diría, muchas gracias por tu pregunta, es el límite de mi teoría, todas las teorías tienen límites, y en mi trabajo, que trabajo con muchos otros, tiene un límite ahí, que tenemos que trabajar bastante más, ¿no? Que es el límite ecológico. No quiere decir que la ecología no esté en todos nuestros trabajos, ecología de saber, todo eso y tal y tal, pero ¿cómo se formula la línea abismal cuando pasamos de lo humano para los seres vivientes? Es otra lógica, porque la apropiación violencia, como la concebimos, es siempre, puede ser siempre sobre la naturaleza, pero es mediada por lo humano. Es la apropiación violencia de campesinos y de indígenas. No es de piedras, no es de ríos, no es de nevados. Eso es mi límite y te agradezco de me haber mostrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de concluir el evento, le voy a pedir al doctor Carlos Mendoza que entregue un presente a nombre de toda nuestra comunidad universitaria. Bien ha dicho Boaventura que este coloquio es un coloquio también de afectos y de símbolos y de dones. Entonces, usted escribió en algún momento dado que la historia ha sido escrita hasta ahora por el cazador y es tiempo de que sea escrita por el león. En Mesoamérica no tenemos leones, pero sí jaguares. Y entonces esta familia jaguar quiere acompañarle. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!